Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Colombia. Hoy hablaremos sobre las comunidades indígenas de Colombia, sobre las comunidades prehispánicas. Mucho antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy conocemos como Colombia era hogar de cientos de pueblos indígenas que habían desarrollado formas de organización política, económica y cultural sorprendentemente complejas. En este capítulo veremos cómo la agricultura impulsó el nacimiento de los cacicazgos y las primeras confederaciones, y cómo también la agricultura permitió el desarrollo del comercio, la orfebrería y nuevas tecnologías, y dio origen a culturas como los muiscas, taironas, zenúes y quimbayas. También descubriremos por qué el territorio colombiano nunca llegó a formar un imperio, como el Inca o el Azteca, sino un extraordinario mosaico de pueblos que compartían conocimientos, comerciaban entre sí y defendían su autonomía cuando los invasores españoles desembarcaron a finales del siglo XV. El nacimiento de los cacicazgos y las primeras confederaciones. Entre el año 500 a.C. y 1500 después de Cristo, las comunidades agrícolas de lo que hoy es Colombia crecieron en población, ocuparon nuevos territorios y desarrollaron sociedades mucho más complejas que las que los antiguos cazadores y recolectores. La agricultura no solo cambió la forma de alimentarse de los antiguos habitantes del territorio colombiano, también transformó completamente su manera de vivir y organizarse. Gran parte de ese crecimiento se dio gracias a una extraordinaria diversidad de cultivos. En el territorio colombiano coincidieron tres de los alimentos más importantes de América: el maíz, originario de Mesoamérica, la yuca, proveniente de la Amazonía, y la papa, domesticada en los Andes. A ello se suma otros productos como los frijoles, la quinoa, la uyama, racacha, el aguacate, la piña, el tomate, la guayaba, el chontaduro y muchas otras frutas y tubérculos. Esta variedad proporcionó una alimentación equilibrada y abundante, a diferencia de la Europa medieval, donde las hambrunas eran frecuentes. En América, particularmente en el territorio colombiano, muchas comunidades indígenas podían producir suficientes alimentos durante todo el año, favoreciendo el crecimiento de la población y una vida más estable. La agricultura seguía siendo relativamente sencilla. En muchas regiones se practicaba la llamada agricultura de roza, que consistía en cortar la vegetación, quemarla y aprovechar las cenizas como fertilizante. Cuando el suelo perdía fertilidad, se dejaba descansar y se abrían nuevos terrenos por el cultivo. Sin embargo, a medida que la población aumentó, también crecieron los conflictos por el control de las mejores tierras agrícolas, especialmente en regiones como el Valle del Cauca y el Altiplano Cundiboyacense. Con el aumento de la producción de alimentos apareció algo completamente nuevo: la especialización del trabajo. Ya no era necesario que todos se dedicaran a cultivar. Algunas personas comenzaron a convertirse en artesanos, tejedores, otros en ceramistas, comerciantes, sacerdotes y orfebres. Fue entonces cuando surgieron los cacicazgos. Un cacique gobernaba varias aldeas y coordinaba el trabajo, el comercio, las ceremonias y cuando era necesario, también la guerra. Aunque no existían estados como los actuales, estas sociedades ya presentaban una clara organización política y una jerarquía social, integrada por caciques, jefes locales, sacerdotes o chamanes y el resto de la comunidad. La diferencia entre un cacique y una confederación radica en su nivel de organización política. Un cacicazgo era un territorio gobernado por un solo cacique, que ejercía una autoridad sobre una o varias comunidades. En cambio, una confederación era la unión de varios cacicazgos que conservaban cierta autonomía, pero colaboraban bajo un líder principal para organizar asuntos como el comercio, la defensa y las ceremonias religiosas. La religión también adquirió una enorme importancia durante este periodo. Los chamanes o moanes dirigían los rituales, conservaban los conocimientos sobre las plantas medicinales y transmitían mitos y la memoria colectiva de cada pueblo. Mientras tanto, el desarrollo tecnológico continuó avanzando. Los indígenas perfeccionaron la cerámica para cocinar y almacenar alimentos. También elaboraban finos tejidos de algodón y pique y alcanzaron un extraordinario dominio de la orfebrería. Pueblos como los taironas, quimbayas, zenúes, muiscas y tolimas
produjeron algunas de las piezas de oro más sofisticadas de toda América. Utilizaban técnicas como la cera perdida, que les permitía fabricar figuras huecas de gran detalle. ¿Y en qué consistía esta técnica de la cera perdida? Primero, moldeaban la figura en cera de abejas, eh, y luego la cubrían con una capa de arcilla. Al calentar el molde, la cera se derretía y dejaba un espacio vacío donde vertían oro fundido. Generalmente el oro estaba mezclado con cobre para formar tumbaga. Cuando el metal se enfriaba, rompían el molde y obtenían una pieza única, imposible de repetir exactamente. Gracias a este método, culturas como las quimbayas, muiscas, taironas y ucenúes crearon poporos, pectorales, narigueras y figuras de una precisión y una belleza extraordinarias. Más que objetos de riqueza, estas obras tenían un profundo significado religioso y representaban el poder, la naturaleza y la conexión con el mundo espiritual. Al mismo tiempo crecieron también las redes de intercambio, ya que ningún pueblo producía todo lo que necesitaba. Se desarrolló un intenso comercio entre las diferentes regiones. Los muiscas, por ejemplo, intercambiaban la sal que extraían de Zipaquirá y otras minas por algodón. Coca, pues también cambiaban pues la sal por coca, oro y alimentos provenientes de tierras cálidas. Un paréntesis sobre la hoja de coca. Hoy la hoja de coca suele asociarse casi exclusivamente con la producción de cocaína, pero durante miles de años tuvo un significado muy diferente para los pueblos indígenas de Colombia y de los Andes. La hoja de coca eh, ha sido considerada una planta sagrada. Era utilizada en ceremonias religiosas y como medio de comunicación con el mundo espiritual. También sus hojas se mascaban para combatir el cansancio, reducir el hambre y aliviar los efectos de la altura. Eh, Proporcionaba energía durante largas jornadas de agricultura, minería, comercio o energía para esos viajes que eran tan difíciles por los caminos de la cordillera. Para estas comunidades la coca no era una droga, sino una planta ancestral profundamente ligada a su cultura, su medicina, y era una forma de entender la naturaleza. Aunque hoy la coca, pues la hoja de coca, aunque hoy la hoja de coca está fuertemente estigmatizada por su relación con la cocaína, pues la medicina moderna también la aprovecha en algunos de sus compuestos. Entonces hay derivados de la coca que se utilizan como anestésicos locales en procedimientos muy específicos de cirugías de nariz, de garganta, de oído, gracias a su capacidad para bloquear el dolor y reducir el sangrado. Además, la hoja de coca ha sido objeto de investigaciones por sus propiedades nutricionales y medicinales, y en algunos países andinos continúa empleándose legalmente en infusiones y preparados tradicionales para aliviar el mal de altura. También ayuda en la digestión y a combatir la fatiga. Esto demuestra que la planta posee usos ancestrales y médicos que son muy diferentes del narcotráfico y del consumo ilegal de cocaína. Volvamos al siglo XVI, cuando los españoles llegaron a América, particularmente al territorio que hoy es Colombia, y encontraron un espacio ocupado por cientos de pueblos indígenas organizados en distintos cacicazgos. Algunos habían alcanzado un nivel de organización aún mayor y formaban verdaderas confederaciones, como la de los muiscas en el altiplano cundiboyacense y la de los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, a diferencia de los grandes imperios como el Inca o el Azteca, en el territorio colombiano nunca llegó a consolidarse un estado unificado. Existían numerosas sociedades independientes que compartían intercambios comerciales, alianzas y conflictos, pero conservaban su propia autonomía política. Ese era el panorama que encontraron los invasores españoles a comienzos del siglo XVI. Era un territorio diverso, poblado por millones de personas organizadas en decenas de culturas diferentes, con economías agrícolas, redes comerciales, autoridades políticas y un notable desarrollo artístico y tecnológico. Un territorio de cientos de pueblos. Cuando los españoles llegaron a comienzos del siglo XVI, el territorio colombiano estaba muy lejos de ser un país unificado.
No existía un solo reino ni un gran imperio como el de los incas o los aztecas. En su lugar había cientos de comunidades indígenas, cada una con su propia lengua, sus costumbres, sus creencias y su organización política. Los investigadores creen que esta enorme diversidad fue el resultado de miles de años de migraciones. Diferentes pueblos llegaron al territorio en distintas épocas y con el paso del tiempo desarrollaron culturas propias adaptadas a las montañas, las selvas, las sabanas y las costas. Es decir, que la diversidad colombiana, la diversidad de la cultura de las comunidades indígenas tiene que ver mucho con el entorno natural, con la adaptación al entorno natural. Los lingüistas han identificado tres grandes familias de lenguas que predominaban antes de la conquista. La primera era la familia Chibcha, cuyos pueblos ocuparon principalmente la cordillera oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta. De ella hacían parte los muiscas, taironas, guanes y chitareros, entre otros. La segunda era la familia Arawak, extendida por la Guajira, la Orinoquía y buena parte de las tierras bajas orientales. Sus hablantes mantenían amplias redes comerciales que incluso llegaban hasta las islas del Caribe. La tercera familia, la Caribe, que sus pueblos se expandieron desde la cuenca del Orinoco. Eran reconocidos por su tradición guerrera y por el uso de arcos con flechas envenenadas. Sin embargo, es importante recordar que muchas de las descripciones que hacían los españoles de este pueblo sobre los llamados caribes estuvieron cargadas de exageraciones y prejuicios, ya que los calificaban de caníbales y esto servía como justificación legal para esclavizarlos y hacerles la guerra. En realidad, el territorio colombiano era un mosaico de pueblos que comerciaban entre sí, establecían alianzas, competían por recursos y durante siglos compartieron conocimientos. Las grandes culturas indígenas de Colombia. Entre todos estos pueblos, algunos alcanzaron un desarrollo político, económico y cultural extraordinario. Los muiscas ocuparon el altiplano cundiboyacense y conformaron la organización política más compleja del actual territorio colombiano. Vivían principalmente de la agricultura de la papa, el maíz y la quinoa. Explotaban las minas de sal de Zipaquirá y Nemocón y mantenían una extensa red comercial. Su territorio estaba dividido entre dos grandes autoridades: el Zipa, con sede en Bogotá, y el Saque, en Unza, la actual Tunja. De ellos nació la famosa leyenda del Dorado, esa leyenda que alimentaría la ambición de muchos conquistadores europeos. Mientras tanto, diversos pueblos identificados como caribes ocuparon amplias regiones del Valle del Magdalena, el Caribe y parte del Cauca, y su reputación como guerreros fue ampliamente difundida por los cronistas españoles, aunque muchas de esas descripciones estuvieron influenciadas por los intereses de la conquista. En la Sierra Nevada de Santa Marta, los taironas construyeron ciudades de piedra conectadas por caminos y terrazas agrícolas. Su dominio de la ingeniería y la arquitectura y la orfebrería convirtió a esta cultura en una de las más avanzadas del continente. Uno de sus principales centros urbanos, hoy conocido como Ciudad Perdida, permaneció oculto por la selva durante siglos. Sus descendientes directos aún habitan la Sierra Nevada y son los pueblos Cogi, Arhuaco, Huiwa y Cancaguamo. En las llanuras inundables de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca prosperó la cultura Sinú. Allí desarrollaron una impresionante obra de ingeniería hidráulica mediante canales y terrazas que les permitían controlar las inundaciones y cultivar grandes extensiones de tierra. También fueron conocidos por su extraordinaria orfebrería en oro. En el Valle del Cauca y el eje cafetero florecieron los quimbayas, famosos por producir algunas de las piezas de orfebrería más refinadas de América prehispánica. Y más al sur, en el actual departamento del Huila, la cultura de San Agustín dejó el conjunto de esculturas monumentales en piedra más importante de Colombia, que es un legado que hoy plantea numerosos interrogantes sobre sus creencias y sus formas de organización social. Mientras tanto, diversos pueblos indefinidos como caribes ocuparon amplias regiones del Valle del Magdalena, el Caribe y parte del Cauca. Su reputación como guerreros fue ampliamente difundida por los cronistas españoles,
aunque muchas de esas descripciones estuvieron influenciadas por los intereses de la conquista. Los cronistas españoles retrataron a estos pueblos caribes como guerreros valientes y temibles. Por ejemplo, Pedro Mártir de Anglería afirmaba que eran gente belicosa, ejercitada continuamente en las armas y muy temida por sus vecinos, mientras que Gonzalo Fernández de Oviedo los describía como muy valientes en la guerra y grandes flecheros. Aunque estos testimonios reflejan la mirada de los conquistadores y deben leerse con un sentido crítico, sí muestran un profundo respeto e incluso el temor que despertaban estos pueblos por su capacidad para defender su territorio. Finalmente, en las extensas selvas de la Amazonía y en las sabanas de la Orinoquía habitaban numerosos pueblos de los que aún conocemos muy poco. Su adaptación a estos ecosistemas les permitió desarrollar formas de vida muy diferentes a las de los pueblos andinos, demostrando que la historia indígena de Colombia era mucho más diversa de lo que durante siglos se creyó. Así era el territorio colombiano, poco antes de 1499, de la llegada de los españoles. Era un mosaico de sociedades agrícolas, comerciantes, artesanas y guerreras, con cientos de miles de habitantes distribuidos en decenas de culturas diferentes. Recordemos que se estima una cifra de 3 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles, que apenas un poco más de 100 años después se iba a reducir a una tercera parte, es decir, a 1 millón. Y esa enorme diversidad que se encontraba en el territorio marcaría profundamente el desarrollo de la conquista española y el nacimiento de la sociedad colonial. Bueno, hasta aquí este video, gracias por ver, nos vemos.